¿Cómo están, chicos? Buenos días con todos. Vamos a comenzar con la semana 13. ¿Ok? Em, Hoy día iniciamos con el tema de química orgánica. Como ya les había comentado en la clase anterior, culminamos con todo lo que era inorgánica, fórmulas, ¿cierto? Y ahora sí ya viene un poquito más de memoria, por así decir, porque realmente esta parte que vamos a estudiar es términos que ustedes tienen que recordar, reglas que tienen que aprender o recordar para que se puedan nombrar a los compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces, es full práctica lo de aquí en adelante para que ustedes puedan saber nombrar correctamente a los compuestos orgánicos. Se dice o decimos que estudiamos química orgánica porque vamos a estudiar a todas las estructuras que tienen al elemento de carbono. ¿Ok? Entonces, la química orgánica estudia los compuestos del carbono, que estos pueden ser natural, artificial, ¿no? Y estos están presentes pues en todo, en casi todo, el 90 o 95% de los alimentos o productos que ustedes consumen, ¿no? Por ejemplo, en una galleta está conformada por contiene azúcar, contiene almidón, contiene conservantes y muchos de estos compuestos tienen en su estructura el elemento de carbono, ¿no? Aquí observamos, por ejemplo, la canela, tenemos la aspirina, que dentro de su estructura, como ustedes están viendo, ahora solamente es una representación, todavía no voy a entrar mucho a explicar estas estructuras porque más adelante ya lo vamos a ver con mayor detalle. Solo mencionar que en cada puntito que yo estoy colocando es donde se encuentra un átomo de carbono, ¿ya? Entonces basta que tenga el átomo de carbono, ya es estudiado por la química. Decimos que es artificial cuando realizamos una síntesis, hacemos una reacción química para recién obtener el producto orgánico. Entonces, una fruta, un plátano, una manzana, tienen carbohidratos, tienen monosacáridos, ¿no? Tienen disacáridos, el almidón es un polisacárido, entonces son compuestos que tienen carbono. Entonces, prácticamente, como vuelvo a repetir, muchos compuestos que nosotros consumimos, pan, harina, arroz, papa, azúcar, galleta, caramelo, frutas, una papita, un chisito, tienen el elemento de carbono en su composición y por lo tanto son compuestos orgánicos, ¿no? Dentro de ese grupo, ¿no? De los compuestos orgánicos, nosotros vamos a estudiar al famoso grupo CHON, ¿no? De todos los compuestos orgánicos, el famoso grupo CHON, que son los elementos que están presentes en estos compuestos orgánicos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son llamados elementos organógenos, como también en algunos casos pueden estar presentes el azufre, el fósforo y el cloro. Pero de ese grupo CHON que estamos viendo aquí, nosotros vamos a enfocarnos o vamos a enfatizar más en el estudio del átomo de carbono, ¿correcto? Nosotros vamos a estudiar entonces todas las propiedades con respecto a ese átomo de carbono. Los compuestos orgánicos van a estar formando enlaces por lo general entre el carbono y el hidrógeno, como ustedes están viendo aquí, mediante un enlace de tipo covalente. Estos compuestos orgánicos vamos a ver que son solubles también en solventes orgánicos. Recuerda que el agua es un compuesto inorgánico, ¿ok? Es un compuesto inorgánico con característica polar. Entonces, los compuestos orgánicos se van a solubilizar en compuestos que son orgánicos, o sea, quiere decir que en el agua no se solubiliza, ¿ok?
Y la característica que van a tener estos solventes orgánicos para poder solubilizar van a ser tendencia a polar, como por ejemplo aquí menciona el benceno. ¿Listo? Bien, entonces, qué características más tenemos de estos compuestos orgánicos? Como estos compuestos orgánicos están presentando enlaces covalentes, no hay flujo de electrones, como sí lo hay en una solución iónica. Entonces, como no hay iones, son malos conductores de la electricidad, ¿no? Por eso es que vemos que no se prende el foquito. Presentan bajos puntos de fusión, bajos puntos de ebullición, por el tipo de enlace también que son covalentes, son más débiles que en cuanto a un enlace iónico, y decimos que son termolábiles. ¿Qué quiere decir que son termolábiles? Quiere decir que no resisten altas temperaturas. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen estas sustancias orgánicas, pensemos en una fruta, y llevamos a una temperatura de 400, 500, 600 grados, lo que va a ocurrir es simplemente la combustión de ese alimento, se degrada, ¿no? Pasando a formarse prácticamente cenizas, y lo que sí finalmente queda pues son los compuestos que soportan altas temperaturas, que son los metales o ciertos iones, ¿no? Pero los compuestos orgánicos entonces no resisten altas temperaturas y por eso son denominados termolábiles, ¿ya? Son termolábiles. Bien, entonces, del famoso grupo Chon, que son los que conforman los compuestos orgánicos, hemos mencionado que vamos a enfatizar en el estudio del carbono. El carbono es un elemento tetravalente, nosotros ya lo conocemos, ya que el carbono se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica, ¿cierto? Eso significa que el carbono tiene 4 electrones para poder formar enlace. Entonces, ¿cuáles son esas características del carbono? Que el carbono presenta tetravalencia por los 4 enlaces que puede formar, que el carbono presenta autosaturación, quiere decir que se pueden formar enlaces entre carbono y carbono formando esas cadenas extensas. El carbono presenta hibridación. ¿Qué cosa es la hibridación, profesora? La hibridación viene a ser la mezcla de orbitales. Mezcla de orbitales que en este caso vamos a tener orbitales de tipo S y orbitales de tipo P. De tal manera que cuando estos se van a combinar, encontramos sp1, sp2 y el sp3. Entonces, estos orbitales que se van a encontrar en cada nivel de energía van a presentar la misma energía, ¿no? Por ejemplo, este orbital S, aquí esta hibridación, perdón, esto es la hibridación. Esta hibridación sp tiene dos orbitales, el orbital S y el orbital P. Aquí hay tres orbitales, un orbital S y dos orbitales P. Y aquí tenemos cuatro orbitales, un orbital S y tres orbitales P, donde cada orbital va a presentar la misma energía, ¿ya? Eso entonces vamos a ver eh, con respecto a la hibridación del carbono. Nos pueden preguntar qué tipo de hibridación presenta. Entonces puede ser sp, sp2 o sp3. Covalencia, por los enlaces covalentes que van a existir entre el elemento y el otro mediante un enlace covalente, porque es la unión de un no metal con un no metal, ¿no? Entonces, esas son
las características que presenta el elemento de carbono. Entonces, la tetravalencia, 4 enlaces. Siempre tú vas a ver que el carbono tiene 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Siempre son 4 enlaces. ¿Ok? Autosaturación, formar las cadenas, que pueden ser cadenas abiertas o también pueden ser cadenas cerradas, siempre entre carbono, carbono, carbono. Covalencia, que se va a llevar a cabo mediante el enlace de tipo covalente, ¿no? Generalmente entre los elementos que conforman el grupo ion. Y la hibridación, ¿no? Que puede ser S, sp2 o sp3. Decimos que cuando tenemos enlaces de tipo simple, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Todos son enlaces simples. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que ese carbono presenta hibridación sp3. Te voy a enseñar, mira, una forma de poder determinar la hibridación de cada carbono. ¿Ya? Presta mucha atención. Tú tienes aquí 4 enlaces, ¿cierto? Al tener 4 enlaces, ahí entonces nosotros vamos a ver que se puede dar la mezcla de orbitales. ¿Cuántos orbitales S? Un orbital S y 3 orbitales P. Entonces, vas a empezar por cualquier enlace, ¿ya? No tenemos uno en especial. Voy a comenzar por aquí, profesora. A él le voy a llamar orbital S. Tiene solamente uno. Ahora a los demás tienes que llamarle orbital P. Orbital P, orbital P y orbital P. Entonces, pregunto, ¿qué hibridación has formado? Profesora, tengo un S, 1, 2 y 3p. Ah, por esa razón este carbono es hibridación sp3. Vamos al siguiente. Igual, vas a hacer lo mismo. A cada enlace le vas a denominar un orbital. Comienzas por donde tú quieras, ¿ya? Entonces dices, ¿puedo comenzar por el doble? Sí, por el simple también, por donde tú quieras, ya. Comienzo por aquí, S. Este sería ahora P, ¿cierto? Y este, profesora, ¿cómo lo considero? Como si fuera uno. No me vayas a decir hay dos, no. Ahí es como si fuera uno y también te tocaría P. Entonces, ¿qué tipo de hibridación formó ese carbono? Un S con dos P. Ah, entonces este carbono tiene hibridación sp2, ¿correcto? Y lo mismo para el otro. Tengo aquí S y este de aquí sería P. Por lo tanto, ¿qué tipo de hibridación? Hibridación sp. Algunos relacionan de la siguiente manera, dicen, como aquí estamos viendo en el 1, enlaces simples, dice, los enlaces simples que son los alcanos tienen hibridación sp3. En el cuadrito 2, dicen, como el 2 es un alqueno, hibridación de los alquenos sp2. Y en 3, que son los alquinos, hibridación sp, ¿no? Entonces, no te memorices de esta forma. Ayuda, sí, de alguna manera a poder rápidamente recordar quiénes se relacionan con los tipos de hibridación, los enlaces simples, dobles y triples. La forma que te enseñé, seleccionando un orbital, eso nunca falla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en el número 4, si tú consideras doble enlace y te fijas aquí, tú dirías que tendría hibridación sp2, lo cual no es correcto, porque de acuerdo a
los orbitales, esto sería S y esto sería P, ¿te das cuenta? Entonces la hibridación que tú tienes aquí es una hibridación de tipo SP, ¿no? Entonces es una acepción, hay que tener mucho cuidado y si quieres determinar el tipo de hibridación, entonces es mejor que lo hagas enlace por enlace, ¿ya? Recuerden que cualquier duda estoy leyendo el chat, así que pueden escribir allí sus preguntas, algún comentario o si no, también abrir sus micros, ¿ya? Bueno, ahí está prácticamente las hibridaciones, ¿no? Que son las que se van a, este electrón viene por aquí y justamente son los cuatro orbitales que los que se van combinando para formar el S, el sp1, el sp2, el sp3, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de estas hibridaciones? El sp3 está conformada por un orbital S y tres orbitales p. Ahí está, un orbital S y tres p. Un orbital S y dos orbitales p. Y un orbital S y un orbital p. Estos orbitales van a presentar ciertos ángulos, ¿no? De acuerdo a la estructura que presenta. Estos de hibridación sp3 generalmente van a estar presentes en los alcanos, como estamos viendo la estructura, y estos alcanos presentan enlaces simples, que van a tener enlaces de tipo sigma, ¿ok? Los alquenos que presentan doble enlace, ¿no? Van a presentar un enlace de tipo sigma y un enlace de tipo pi. Y los alquinos que presentan un triple enlace presentan un enlace sigma y dos enlaces pi. ¿Cuál es el ángulo que hay entre cada átomo en cada estructura? En el caso del sp3, eh, el ángulo es de 109, es tetraédrico. En el caso del alqueno, va a formar una estructura triangular, su ángulo es de 120. Y en el caso del alquino va a ser una estructura lineal con un ángulo de 180. Entonces, estos son los alcanos, los alquenos y los alquinos que van a ser los primeros compuestos que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Hoy día es como que una base para todo o referente a todo lo que es química orgánica, ¿ya? Entonces tiene que quedar claro porque la siguiente ya comenzamos con las nomenclaturas. Entonces allí sí ya solamente mostramos los compuestos y comenzamos a nombrar, ¿no? Alcanos o parafinas, alquenos u olefinas o etilénicos y alquinos o acetilénicos, ¿ya? Esos son los nombres con los cuales también se conocen a esos compuestos. Bien, la forma en la que nosotros vamos a encontrar los compuestos. Esta estructura que estamos viendo se llama la fórmula desarrollada, donde puedes observar todos los enlaces presentes, ¿no? Mira, carbono con un hidrógeno, con dos hidrógenos y con tres hidrógenos. Entonces, ese carbono tiene tres hidrógenos y recuerda que siempre tienes que darte cuenta que el carbono es tetravalente. O sea que el carbono siempre tiene cuatro enlaces. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre tiene, pero esta fórmula o esta representación que yo estoy mostrando ahora, eh, no es muy común que te vengan las preguntas por el mismo espacio que ocupa, ¿no? Entonces, imagínate una estructura un poquito más grande, eh, va a ocupar prácticamente toda la hoja. La fórmula que comúnmente nosotros vamos a observar son las fórmulas semidesarrolladas.
Considerando el mismo compuesto, vamos a presentar el hexano en las 4 formas que se pueden ver. Tenemos la fórmula semidesarrollada de esta manera. Aquí podemos apreciar que el carbono con los 3 hidrógenos se muestra solamente de esta manera, ¿no? Y el carbono con los 2 hidrógenos que están aquí. Y así estaría todo presente el carbono con este hidrógeno, el carbono con este hidrógeno, el carbono con este hidrógeno, CH2, CH2 y CH2, ¿no? Y lo que tenemos al final, el carbono con este hidrógeno, que son 3, el CH3. Esto sí es lo más común que nosotros podemos encontrar en nuestras fórmulas. Fórmula semidesarrollada, que corresponde efectivamente al hexano. O también es muy común que podamos observar la fórmula sin la presencia de estos enlaces que une carbono-carbono, porque ya se sobreentiende, ¿no? Que aquí entre este carbono y este otro carbono necesariamente hay un enlace que los está uniendo, ¿ya? Entonces, eso se llama la fórmula condensada. Ahora, esa fórmula condensada va a simplificar todo lo que está aquí. ¿Cuántas veces se repite el CH2? 4 veces, profesora. Ahí está el CH2, 4 veces. Entonces, por eso decimos que eso sería su fórmula condensada. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese CH2 que está entre paréntesis significa la cantidad de veces que se estaría repitiendo ese, ese CH2 en toda la estructura. Fórmula global. La fórmula global simplemente es sumar el número total de cada átomo. ¿Cuántos carbonos tiene tu estructura? Puedes contar aquí, aquí o aquí en la fórmula condensada, cualquiera. Vamos a ver aquí que aquí hay más espacio. Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Muy bien. E hidrógenos, 3 hidrógenos, más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, eh, más 2, 11 y más 3, 14. Entonces, la fórmula global es mencionar el número total que tiene cada elemento, ¿no? Eso se llama fórmula global. Y la notación topológica, también conocida como zigzag, son esos dibujitos que solamente observas los palitos, ¿no? Y esos palitos son la unión o es la unión de un carbono con otro carbono. Entonces, por ejemplo, aquí en cada puntito hay un átomo de carbono. Un átomo de carbono, otro de carbono, otro de carbono, otro de carbono. ¿Correcto? Esa es la notación topológica. ¿Y dónde están los hidrógenos, profesora? Ya no se pone, pero se sobreentiende que están allí. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé cuántos tiene? Ah, porque tú sabes que el carbono tiene siempre ¿cuánto? 4 enlaces. Entonces, si aquí ya estás viendo que este carbono tiene 1, se entiende que por aquí estarían los 3 hidrógenos que estaría faltando. Y así se completaría todos los hidrógenos que estaría faltando a esa estructura. ¿Correcto? Eso se llama la notación topológica. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Está todo claro? ¿Me están entendiendo? Deditos arriba si está todo bien. No sé con quiénes estaré aquí. Siempre se conectan muchos, pero pocos son los que me escuchan, creo, ¿no? Ok, Ruth, muy bien. ¿Ya ves? ¿Dónde están los demás?
Vamos entonces ahora a hablar sobre los carbonos, los tipos de átomos de carbono. Encontramos carbonos primarios, carbonos secundarios, carbonos terciarios y carbonos cuaternarios. Es muy sencillo. El carbono primario es aquel que va a estar unido a un solo átomo de carbono. Por ejemplo, este carbono, profesora, está unido a un solo átomo de carbono, tanto el carbono de la izquierda como el carbono de la derecha. Entonces cualquiera de los dos es un carbono primario. Un carbono secundario está unido a dos átomos de carbono. Entonces el carbono que está unido a dos carbonos es este y este otro enlace. Este carbono es un carbono secundario, ¿correcto? Terciario, ya entiendes, ¿verdad? El carbono terciario estaría unido a tres carbonos. Y si yo veo aquí este carbono, efectivamente está a un carbono, a dos carbonos, a tres carbonos. Es un carbono terciario. Y cuaternario es aquel carbono que está unido a cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es un carbono cuaternario. Así de sencillo. A ver, vamos a ver si me han comprendido. Voy a dibujar aquí una estructura. Aquí no, ¿no? A ver, este carbono de aquí, ¿qué tipo de carbono sería? A ver, chicos, escriban en el chat. ¿Qué carbono sería ese carbono? ¿Primario, secundario, terciario o cuaternario? Ya, Ruth nos dice terciario. Muy bien, Ruth. Efectivamente es un carbono terciario, ¿no? Porque está unido aquí a uno, a dos y a tres. Entonces, sí, correcto, es un carbono terciario. No es nada complicado, ¿ya? Está facilito. Muy bien, entonces los compuestos orgánicos ya sabemos que son todas las estructuras que contienen al elemento del carbono, principalmente a ese famoso grupo CHO. Estos se van a clasificar como cadenas abiertas que pueden ser lineales o ramificadas, ¿ok? Vamos a ver que las cadenas abiertas pueden ser acíclicas. A viene de no, la negación de lo que sería cíclica. No cíclica, o sea, si es no cíclica, A se refiere que es lineal. Y alifática es porque corresponde al grupo donde no está el anillo de benceno, ¿ya? Los compuestos orgánicos se van a clasificar como alifáticos y aromáticos. Pero los aromáticos vamos a decir cuando nosotros veamos en nuestras estructuras, ¿no? Quiere salir lapicito azul, ya. Cuando veamos en nuestras estructuras a este compuesto, no sé si ya lo conoces, el famoso benceno, ¿no? Entonces, el benceno es un compuesto aromático. Entonces, si yo no veo el benceno,
estoy hablando de un alifático, ¿ya? O es aromático o es alifático, así de sencillo. Bien, entonces estos compuestos nos dicen que pueden ser alifáticos, no cíclicos, que pueden ser cadenas lineales, rectos, una línea, así de simple, o las ramificadas. Ramificadas porque van a tener ramas sustituyentes que salen de una cadena principal, ¿no? Esto es una cadena principal, una cadena lineal. Esta es ramificada porque acá tenemos un sustituyente, ¿no? Que vamos a ver más adelante cómo nombrar esos sustituyentes. Entonces, en la notación topológica, yo cuento aquí mis carbonos, profesor, hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5. Muy bien, dibuja 5 puntitos y únelos como cerritos. ¿Te acuerdas cuando dibujabas tus cerritos? Tal cual. 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería la estructura topológica de este compuesto. Profesora, 1, 2, 3, 4, 4 puntitos. 1, 2, 3, 4, únelos y eso es tu estructura topológica de él. Y el sustituyente, profesora, el sustituyente, ¿dónde está? En el 1, en el 2, ¿verdad? Ah, entonces aquí también en el 1, en el 2 y aquí estaría ese sustituyente que representa ese carbono. ¿Ya? Entonces, cuando no hay sustituyentes, cuando no hay ramitas, decimos que es lineal, pero cuando sí salen las ramitas, decimos que son compuestos ramificados. Cuando hablamos de las estructuras cíclicas, son estructuras cerradas. Y dentro de estas estructuras cerradas están los aromáticos, que viene a ser el anillo de benceno, ¿no? El ciclo alifático simplemente son alifáticos porque no son aromáticos y decimos que son ciclos porque son cadenas cerradas. Estás viendo entonces aquí en las estructuras las cadenas cerradas. eh, las cadenas cerradas comienzan en un punto y luego terminan en ese punto, ¿no? Aquí comienzo y termino en ese punto porque se cierra el compuesto. Aromático, ¿cuándo decimos que son aromáticos? Cuando está la presencia del anillo de benceno, ¿no? Esto es la misma estructura que dibujé en la diapositiva anterior, ¿no? El anillo conformado por 6 átomos de carbono, donde presenta el triple, 3 dobles enlaces, que puede ser también representado de la siguiente forma, ¿no? Con un circulito en la parte interior. Esto es el benceno, que es un compuesto aromático, ¿ya? Aromático. Muy bien, dice entonces los enlaces, como ya habíamos mencionado, los enlaces simples presentan hibridación de tipo sp3, son llamados saturados, los simples. Este es un enlace simple. En cambio, los insaturados, que pueden ser alquenos o alquinos, estos insaturados tienen alquenos doble enlace, ¿ok? Y alquinos triple enlace. Un ratito, chicos. Mm, sí. Listo, continuamos. Entonces, esos son saturados y estos son los insaturados, ¿ya? Cuando se refiere a insaturados, son estructuras que presentan
doble enlaces y enlaces triples. Saturados, todos enlaces simples. Muy bien. Ahora pasemos a ver qué son los isómeros. Tú recuerdas fórmula global, ¿verdad? En la fórmula global tú tenías que contar cuántos elementos habían en total. Entonces decimos que son isómeros cuando presenta la misma fórmula global, pero diferente estructura. Entonces vamos a ver que pueden ser isómeros estructurales, que son isómeros planares. Esto se da en el mismo plano. O isómeros espaciales que se dan en las espacial, ¿no? En 3D. ¿Quiénes son isómeros planares? Los isómeros de cadena, los isómeros de posición y los isómeros de compensación funcional, que ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Y quién es el isómero espacial? El que va a presentar estereoisomería, los isómeros geométricos, ¿ya? Veamos cada uno de ellos. ¿Qué es entonces una isomería de cadena? Primero, tú tienes que ver que tengan la misma fórmula global. ¿Cómo determino la fórmula global, profesora? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Carbono 4, ¿y cuántos hidrógenos? Tengo 3, 5, 7 más 3, 10. Ahí está la estructura, ¿no? La fórmula global. La otra estructura, aquí contamos igual. ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. Sería C4 y H, 3, 6, 9 y 10. H10. Listo. Entonces, esa sería la fórmula global para ambas estructuras. Profesora, es la misma fórmula global. Así es. Por eso se llaman isómeros. Pero las estructuras son diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste un isómero de cadena? En un isómero de cadena cambia la posición, ¿ok? Cambia la posición el átomo de carbono. El átomo de carbono. Entonces aquí yo estoy viendo de que los átomos de carbono todos estaban en forma lineal, pero ahora hay un carbono que se salió de esa forma lineal y por eso estos son llamados isómeros de cadena. Lo mismo ocurre aquí, todo es lineal. No considero el grupo funcional porque esto se basa en cuanto a los átomos de carbono, ¿no? Y vemos que estos átomos de carbono ahora cambiaron de posición. Entonces, ¿tienen la misma fórmula global? Sí, también tienen la misma fórmula global, pero cambia de posición el átomo de carbono. Por eso se dice isómero de cadena. El isómero de posición, vamos a ver que el isómero de posición también cambia de posición, ¿no? Cambia de posición, pero aquí ya no cambia de posición el carbono, sino cambia de posición el grupo funcional. Entonces, por ejemplo, observo la siguiente estructura. Fórmula global para cualquiera de estas dos estructuras va a ser C3H8O. Perdón, C3H8O. Pero ¿qué estoy observando? A ver, observo de que el enlace OH que estaba en el primer carbono, ahora está en el segundo carbono. Entonces, ¿qué pasó? Cambia de posición el grupo funcional. Por eso son isómeros
de posición. Igual aquí, el grupo carbonilo está en el carbono 2 y ahora el grupo carbonilo está en el carbono 3. Cambia de posición. Recuerda que como requisito es que ambos tengan la misma fórmula global. Entonces, estos son isómeros de posición. Isómeros de compensación funcional. ¿Cuándo se da? Se da cuando cambia el grupo funcional. Ya no cambia de posición, sino cambia el grupo funcional. Recuerda que para ser isómero sigue la regla que siga teniendo la misma fórmula global. Entonces aquí CH3, COCH3 es una cetona, que vamos a verlo más adelante. Aquí es un aldehído, es otro compuesto. Y si tú cuentas cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos tiene cada uno de ellos, entonces la fórmula sería C3H6O. Isómeros, sí, claro que sí, tienen la misma fórmula global, pero como cambia el grupo funcional de cetona a aldehído, entonces estos son isómeros de compensación funcional. Aquí tenemos otra estructura que también uno de ellos es un alcohol, correcto, porque tiene el grupo OH, el otro es un éter y ambos tienen la misma fórmula global, pero cambian el grupo funcional. Entonces, ¿qué son? Isómeros de compensación funcional. ¿Ya? Entonces, si cambia ese grupo funcional, se llaman isómeros de compensación funcional. ¿Y cuando hablamos de isomería, de isomería geométrica? Una ayuda para poder darte cuenta que tú tienes un isómero geométrico, que podrías tener un isómero geométrico, es que tú observes que exista doble enlace entre carbono-carbono, el cual te va a permitir realizar esta estructura que tú estás viendo. Cuando hay carbono-carbono doble enlace, entonces tú puedes tener aquí arriba un compuesto, otro compuesto que van a estar, mira, en la misma línea horizontal. Cuando eso ocurra, se dice que tenemos isómeros de tipo cis. Pero si los compuestos están en forma diagonal, en forma transversal, ellos son los isómeros trans, ¿correcto? Ellos son los isómeros trans. Y algunas indicaciones que debemos de tener cuando son isómeros de tipo trans o cis es que estos elementos que están conformando la estructura X e Y siempre tienen que ser diferentes, ¿ya? Si no, no presenta isomería. X e Y, o así también como X y Z, ¿no? Tienen que ser diferentes. Si no, no presentaría isomerías, ¿ya? Entonces, si están en la misma línea, como estamos viendo el de amarillito, cis, si están en el diagonal, eso es trans. Entonces, pregunto aquí, ¿qué tipo de isomería observan ustedes? ¿Cómo están los compuestos? ¿Están en la misma línea? ¿Están en diagonal? ¿Qué sería? ¿Isómero cis o isómero trans? ¿Qué sería? A ver, ¿isomería cis o isomería trans? Si observo aquí, esto es igual a esto de aquí. Está en transversal, en diagonal, isómero trans. ¿Cómo está? En la misma línea. C2H5, C2H5, isómero cis. ¿Y estos qué isómeros son? No tienen isomería porque no están cumpliendo que estos tienen que ser diferentes. Si son iguales, entonces simplemente no hay isomería.
¿correcto? De esa manera, entonces, podemos ver si es isómeros, si son isómeros de tipo cis o si son isómeros de tipo trans. Los compuestos orgánicos van a presentar diferentes tipos de reacciones. Estos pueden ser reacciones de sustitución. ¿Qué es una reacción de sustitución? Es aquella reacción donde nosotros vamos a sustituir un elemento por otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este CH3. Este CH3 está así: carbono, hidrógeno con hidrógeno, y aquí hay otro hidrógeno. Este es este. Y esto está unido a otro carbono con hidrógeno y con hidrógeno. Ese es este. Y dice que vamos a unir con el cloro, más el cloro gaseoso. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Sustitución es que ese cloro gaseoso, que sería así, va a ocupar la posición de uno de los átomos de carbono. Este cloro roba a este hidrógeno, o perdón, sustituye a ese hidrógeno, y ahora en ese enlace estaría entrando el cloro. ¿Y qué es justamente lo que vemos aquí? El carbono con los 3 hidrógenos, ¿cierto? Luego el carbono con los otros 2 hidrógenos y ese cloro que ingresó, ¿no? Puedes ponerlo aquí arriba, abajo, no hay problema, ¿ya? Si quieres lo colocamos aquí arriba para que no te confundas. ¿Qué no estaba arriba? No hay problema. Cloro e hidrógeno. Entonces, esto es una reacción de sustitución, donde el átomo de cloro, ¿no? Donde el átomo de cloro estaría sustituyendo aquí. Este átomo de cloro estaría sustituyendo a ese átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces esto sería el producto. Reacción de sustitución. Reacción de adición. Reacción de adición se dice cuando va a aumentar el enlace. Tú tienes aquí carbono, hidrógeno e hidrógeno, doble enlace, carbono, hidrógeno e hidrógeno. Y aquí tendrías más una mol de hidrógenos, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa mol de hidrógeno, voy a colocar el hidrógeno así como enlace, ¿ya? Esa mol de hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Entonces, estaría entrando este hidrógeno a este carbono y este hidrógeno al otro carbono. Entonces, ¿qué va a ser mi producto? Como ya habían 2 hidrógenos, ahora este carbono va a tener 3 hidrógenos. 1, 2 y 3. Y lo mismo para el otro. 1, 2 y 3. Entonces, este enlace que está aquí, que viene a ser el enlace doble, ¿no? Que estamos viendo, ya no va a ser aquí el enlace doble. Porque si tú cuentas, acá tiene un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, le falta uno. Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, le falta uno. Entonces el enlace que viene aquí es un enlace simple. Por eso tenemos como producto este alcano. Entonces las reacciones de adición se dan en alquenos para poder formar alcanos. Mira, aquí está el alqueno. Y se da en alquinos para poder formar
paso a paso puede ser para formar alquenos y luego de alquenos formar alquinos, ¿no? Entonces aquí lo mismo. Tenemos esta estructura, triple enlace y un enlace doble, ¿no? Entonces, para pasar un enlace doble a un enlace simple, se requiere una mol de hidrógeno. Entonces, para que esto pase a un enlace simple, se necesita una mol de hidrógeno. Ahora, pero para pasar este enlace triple a un enlace simple, ¿cuántas moles se necesita? Un triple más el hidrógeno se vuelve un doble. Y ese doble necesita otro hidrógeno para pasar a un simple. Entonces estamos hablando de cuántas moles de hidrógeno que se requiere para poder pasar a un simple. De 1 y de 2. Entonces son 2 moles de hidrógeno que se necesita para el triple. Por eso en total, ¿cuántas moles tendríamos? 3 moles de hidrógeno para ese compuesto, ¿no? Entonces la reacción de adición siempre va a ser aumentar los hidrógenos. Reacción de eliminación. ¿Qué es una reacción de eliminación? La reacción de eliminación es lo opuesto, ¿no? Si yo la adición aumento, la adición, la eliminación elimina, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el grupo OH, que este ácido prácticamente lo retira. Y al retirar a ese grupo OH, el enlace queda libre. Entonces, esto lo retira y la pregunta es, ¿qué pasa con ese enlace? Este enlace tiene que venir a acomodarse a este lado. Entonces, de lo que era un enlace simple, ahora se tiene un enlace doble. Entonces, eso es la reacción de eliminación, ¿ya? No solamente se va a dar con los grupos OH, pueden ser OH, o puede ser el yodo, ¿ya? Pueden ser algunos elementos que van a sufrir ese tipo de reacción de eliminación. Y cuando hablamos de combustión completa, son aquellos hidrocarburos, que es lo que estamos estudiando acá, en presencia de oxígeno. Toda reacción de combustión se necesita el oxígeno para que pueda ocurrir dicha reacción. Para poder producir CO2, completa significa CO2. Más agua, más calor. Esa es una reacción de combustión completa, ¿ya? Entonces, algunas veces te pueden preguntar en los ejercicios, se tiene el siguiente compuesto, el cual realiza una reacción de combustión. Entonces, tú ya tienes que saber que en esa reacción, que posiblemente no te van a indicar cómo es la reacción, pero se volvió a colgar, a ver, un ratito. Pero ya tú tienes que saber que esa reacción de combustión necesita sí o sí el oxígeno para producir CO2 y agua, ¿no? Y obviamente calor, ¿ya? Eso tienes que saberlo sí o sí. Muy bien, entonces los grupos funcionales que vamos a ir aprendiendo a lo largo de de estas semanas van a ser los siguientes. Ácido carboxílico, en el cual ustedes tienen que reconocer cuál es la fórmula o el grupo funcional de un ácido carboxílico.
Un ácido carboxílico siempre tiene el grupo COOH, ¿no? Su grupo funcional se denomina carboxilo. Ese es el carboxilo. Vamos a estudiar los ésteres que tienen como grupo funcional el COO, ¿no? ¿Qué cosa es SR, profesora? SR puede ser una cadena de hidrocarburos, que puede ser un metil, un etil, un propil, un butil, que vamos a ver la siguiente clase cuáles son las diferentes formas que puede presentar R, ¿no? Entonces es una manera general de representar un compuesto, un hidrocarburo, ¿ya? Aquí lo más importante el día de hoy es que comencemos identificando cuál es el grupo funcional que tenemos en cada una de estas estructuras. ¿Cómo se llama ese grupo COO? Se llama el grupo carboalcoxi, ¿ya? El grupo del éster se llama carboalcoxi. Aldehído. ¿Cuál es el grupo funcional del aldehído? El grupo CHO. Este es el grupo CHO, ¿no? Aquí en estas estructuras que ustedes están viendo, la forma está pues como que más está desarrollada, ¿no? ¿Cuál es el nombre? El nombre es carbonilo. Este grupo aldehído presenta al carbonilo que es el CO, ¿no? Tenemos la acetona. La acetona también presenta el enlace CO que corresponde al carbonilo, ¿no? Siempre que vean el grupo CO, ese es el grupo carbonilo, ¿no? El alcohol, ¿qué cosa es el alcohol? El alcohol tiene el grupo OH. Tienen que saber identificar, ¿ya? Ese es el hidroxilo. Éter, el grupo O, alrededor de ellos RR. Alquenos y alquinos. Esas serían los grupos funcionales que ustedes tienen que aprender. Ahora, chicos, no solamente es aprenderse los grupos funcionales, sino que también es aprenderse esta prioridad de los grupos. Por ejemplo, yo te puedo poner aquí un compuesto, vamos a suponer por aquí, a ver, CH3, CH, OH, CH2, CO y CH3. Entonces yo te puedo preguntar, a ver chicos, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en esta tablita, ¿me puedes decir qué estructura es esta? ¿Qué grupo funcional logras identificar? ¿Es un alcohol, es una acetona, es un carboxílico, es un aldehído? ¿Qué es? ¿Qué grupos funcionales observan? OH y CO, ¿verdad? Profesora, veo por aquí un alcohol y una acetona. Y ahora, ¿qué es? ¿Alcohol o cetona? Entonces, esta flecha es la que me dice la prioridad. La prioridad, prioridad. La prioridad es quien va a determinar quién manda, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más prioridad? La flecha dice hacia arriba. Entonces, los ácidos carboxílicos mandan a todos. El éster es más que el aldehído es más que la acetona es más que el alcohol y el alcohol es más que el éter y este es más que el alqueno o que el alquino. Entonces, alcohol o cetona. Entre el alcohol y la acetona, profesora, manda la acetona. Entonces esto se va a comportar como una cetona. Tú vas a nombrarlo como una cetona. Y ya no como un alcohol, no. Porque ya después, más adelante, te voy a explicar cómo sería la función de ese alcohol. Muy bien,
entonces, alquenos ya sabemos doble enlaces y alquinos enlaces triples, ¿no? Entonces, chicos, esto por favor, aprenderse bien para la siguiente semana. ¿Listo? Y otros grupos funcionales que vamos a estudiar son las aminas y las amidas, ¿no? Las aminas se caracterizan por presentar en su estructura al grupo NH, ¿ya? Donde va a estar pues expresado como NH2. En el caso de las amidas, estos tienen no solamente el NH, sino también el grupo carbonilo. Entonces tienen el grupo carbonilo en la estructura y el grupo enlace NH2. Eso es una amida, ¿ya? Entonces, estos se llaman funciones nitrogenadas porque tienen el nitrógeno. Funciones nitrogenadas. Mientras que los anteriores, estos se llaman funciones oxigenadas. ¿Por qué? Porque tienen el oxígeno. Ya todos tienen el oxígeno. Solamente aquí, funciones oxigenadas. Aquí. Ya, los demás sí, estos son hidrocarburos. Y los otros son funciones nitrogenadas porque tienen la presencia del elemento de carbono, de nitrógeno. Muy bien, chicos, entonces ahora sí, vamos a los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver entonces, abrir aquí el ejercicio number one, ejercicio 1. Ustedes van a marcar, van a leer y me van a decir cuál sería la respuesta en el ejercicio 1. A ver, pregunta 1. Un ratito, vayan resolviendo, vayan marcando ahí entre ustedes o coloquen en el chat cuál sería la respuesta a esta pregunta número, ¿ya? Un momentito, por favor, 2 minutitos.
Ya, chicos, ahora sí. A ver, tendrán su respuesta a la pregunta número 1. Nos piden marcar la alternativa incorrecta con respecto a los compuestos orgánicos, ¿cierto? Dice, son inestables a altas temperaturas. Eso quiere decir que no soportan las altas temperaturas, ¿no? Y eso es correcto. El enunciado A sería verdadero, ¿cierto? Están formados por elementos organógenos que son denominados chon. Correcto, eso también lo hemos mencionado. Los compuestos orgánicos son el famoso grupo chon. Son muy solubles en solventes polares. ¿Será verdad eso? En solventes polares no. Son solubles en solventes apolares. Entonces aquí ya tendríamos nuestra respuesta, ¿no? Esto sería un enunciado falso. Sus carbonos se unen mediante enlaces covalentes. Uy, ¿qué pasó? Se colgó. Los compuestos orgánicos están unidos mediante carbono-carbono y como son no metal con no metal, efectivamente son enlaces covalentes. Así que eso también sería correcto. ¿Y el carbono presenta tetravalencia y autosaturación? Sí. Por lo tanto, nuestra alternativa en la pregunta número 1 sería la respuesta, la alternativa casi. ¿Ok? Siguiente pregunta, a ver, ¿qué es lo que nos dicen aquí? El carbono sufre tres tipos de hibridación. Hibridación sp, sp2 y sp3, que tú ya lo sabes, ¿verdad? Con respecto a la hibridación, determina el número de carbonos con hibridación sp3, sp2 y sp respectivamente. Por lo tanto, aquí la estructura sería, miren aquí, mucho cuidado con esto, porque acá te está diciendo que hay dos carbonos. Entonces sería acá un carbono, dos carbonos, luego continúo tres carbonos, cuatro carbonos. Cuando nosotros encontramos el CH3 en el intermedio, eso significa que eso sale como un sustituyente, ¿ya? No es parte de la cadena intermediaria. Entonces aquí va a salir este CH3. Continúo. Siguiente carbono, siguiente carbono. Y aquí igual, mira, C2H5 significa que tienes, de este carbono está saliendo un C2H5 que está entre paréntesis. Entonces aquí sale carbono, carbono, porque son dos. Y luego continúa con este carbono y este carbono que sería este de acá. Entonces, colocando los enlaces, el último es un triple, 1, 2, 3. Aquí al lado del CH3 es un doble, o sea, aquí es doble. Y el resto es simple. Aquí está, simple y simple. Y solamente ahora te toca colocar el número de hidrógenos que tú tendrías que completar para que el carbono tenga 4 enlaces. Profesor, aquí ya tiene 1, le falta 3. Aquí tiene 2, le falta 2. Aquí tiene 3, le falta 1. Aquí tiene completo, están los 4. Aquí tiene 3, le falta 1.
Aquí está completo y aquí le falta 1. Aquí le falta 2 porque aquí hay un enlace y aquí falta 3. Y esta es la estructura que estamos observando aquí, que quise desplegarlo para que ustedes vean cómo es que se realiza. Y ahora solamente tienes que observar y recordar lo que te había comentado con respecto a la hibridación. Como este carbono tiene, mira, 3 enlaces de hidrógeno y un enlace simple, entonces tú sabes que los alcanos forman carbonos con hibridación sp3, ¿cierto? Entonces, este carbono presentaría hibridación sp3. Todo aquí también, este carbono tiene enlaces simples, también hibridación sp3, este carbono también, este carbono también. Y acá hay que tener cuidado porque ya no tenemos enlace simple, sino enlace doble. sp1p2, hibridación sp2. Enlaces simples sp3, enlace doble sp2 y aquí el enlace, ¿dónde está? Enlace, enlace simple para este carbono, también sp3. Enlace triple, aquí mira, un S y un P, por eso tiene hibridación sp, al igual que este otro carbono. S y P, por eso tiene hibridación sp. Y todos los demás sí son hibridación sp3 porque todos son enlace de tipo simple, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos tenemos de sp3? Si contamos los enlaces de sp3, tendríamos 2 con sp3. No, perdón, 6, ¿no? Contamos sp3 sería, vamos a colocar aquí. ¿Cuántos tenemos entonces con sp3? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 5, 5, 5. Solo 5, ¿no? No hay 6, solamente hay 5, creo. A ver, tenemos aquí. Ahí hay una corrección. Son 1, 2, 3, 4. Sí, 6, aquí está. Ya lo vi. 6, aquí está. Listo. Tenemos entonces 6 carbonos con hibridación sp3 y tenemos con hibridación sp2 1, 2 con hibridación sp2 y tenemos con hibridación sp que sería 1, 2 con hibridación sp. Entonces sería 6, 2, 2 que corresponde a la alternativa bar. ¿Ok? Eso sería entonces para la determinación de la hibridación del carbono. Siguiente ejercicio. Nos dan una estructura y nos preguntan si es una estructura lineal, si es una estructura insaturada, su fórmula global, si corresponde a los alcanos, si presenta carbonos terciarios o cuaternarios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es graficar esa estructura. Primero con los carbonos. 1, 2. Acuérdate que este sale, ¿verdad? Este sale porque está en paréntesis. 1, 2 y es el CH3. 2, ya. Vamos entonces aquí, mire. Ahí está. Un carbono, ahí está ese carbono. Otro carbono, aquí está. Y aquí estamos observando que el segundo carbono tiene al CH3 y tiene al bromo. Entonces aquí está el CH3 y aquí está el bromo, ¿ya? Luego continuando, tenemos, mira, aquí la diferencia con lo que está aquí dentro entre paréntesis.
Esto es CH2 y te dice que hay 2 veces que se repiten. Cuando es CH3, sale de la cadena. Pero cuando es CH2, es parte de la cadena. CH2 y CH2. Y luego sería aquí carbono, ahí está el carbono, y tendríamos el CH3 2 veces que van a salir. 1 y 2 CH3. Y finalmente el último CH3, que sería este de aquí. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, vamos a responder a las preguntas que nos dicen. ¿Es una estructura lineal e insaturada? Insaturada, acuérdate, porque tiene que tener doble enlace o tiene que tener triple enlace. Y efectivamente esto no lo tiene. Tampoco es lineal porque estamos viendo que es ramificado. Así que esto sería falso. Presenta 3 carbonos terciarios y 1 cuaternario. Primario porque es unido a un carbono. Este está unido a 3 terciario, unido a 1 primario. Este carbono está unido a 2 secundario. Este carbono secundario, cuaternario, primario, primario y primario. Entonces, ¿de cuántos terciarios estamos hablando? Tenemos aquí un carbono terciario y tenemos un carbono cuaternario. Por lo tanto, esto también es incorrecto. ¿Presenta reacción de adición? No, porque para que sea una reacción de adición tiene que ser o bien un alqueno o bien un alquino. En cambio aquí todos son enlaces simples, entonces no presenta reacción de adición. Su fórmula global. A ver, ¿cuál es su fórmula global? Su fórmula global, si contamos cuántos carbonos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 20, si no me equivoco, ¿sí? Estoy contando bien. Y entonces esto tampoco sería, dice su fórmula global. Vamos a ver si he contado bien o no he contado. Ah, no, he contado mal, creo. A ver. 3, 6, 8, 10. 10, 10, 10, 10, 10. 13, 16, 19. Ah, 19 nomás, ¿no? 3, 6, 8, 10. Sí, 19, no 20. 19, he contado mal. 19. Entonces, 19 y un bromo, y eso sí sería entonces su fórmula global correcta, ¿no? ¿Y la estructura corresponde a un alcano? No, porque los alcanos solamente están conformados por CnH2n más 2. Y aquí veo la presencia del bromo, así que eso ya no sería un alcano. Por lo tanto, la respuesta en esa pregunta 2 sería la alternativa dado. O pregunta 3, ¿no? Pregunta 3, dado. Pregunta 4. ¿Qué nos dicen en la pregunta 4? Se entienden por compuestos orgánicos aquellas sustancias conformadas por diferentes elementos en la que su estructura principal está basada en el carbono y el hidrógeno, ¿no? Y juegan un rol primordial como constituyentes en la bioquímica. Entonces nos piden con respecto a esta estructura señalar valor de verdad o falsedad. Enlaces simples, carbono-carbono, enlaces de tipo pi, en el compuesto orgánico, y si la cadena lineal presenta enlaces de tipo sigma carbono-carbono. Muy bien. Entonces, aquí nuevamente tener cuidado con esto de acá. Antes de poder poner
los enlaces sigmas, tengo que desarrollar la fórmula correcta, ¿no? Entonces, C2H5 es 1 y 2 carbonos. Como ya tienes un enlace, te falta 3, que siempre carbono tiene 4. Y como acá ya tiene 1, acá falta bueno, es que acá está C2H5 con enlace. C2H5 con enlace, así. Entonces, como aquí ya tiene 2, solamente le falta 2. Entonces, ¿esto a qué se resume? A un C2H5 y su enlace, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que desplegar para poder observar todo lo que nos están preguntando, ¿no? Voy a reducir para poder leer los enunciados y nos preguntan lo siguiente. La estructura presenta 4 enlaces simples carbono-carbono, carbono-carbono. 1, 2, 3, 4, 5. No son 4 enlaces simples carbono-carbono, son 5. Por lo tanto, eso es falso. Existen 6 electrones pi en el compuesto orgánico. Recuerden que los electrones pi se da cuando tienes doble enlace, que es un pi y un sigma, y en un triple enlace, que es pi, pi y sigma. Entonces aquí yo tengo doble enlace, hay un pi, ¿correcto? Ahí está el pi. Enlace triple, 2 pi. Y tenemos entonces 3 enlaces de tipo pi. Ok, a ver. Tenemos 3 enlaces de tipo pi y cada enlace de tipo pi efectivamente está conformada por un electrón pi y por otro electrón pi. Entonces, si nosotros tenemos 3 enlaces de tipo pi, aquí son 3 por 2, 6 electrones de tipo pi. Eso sería verdadero, ya que cada enlace pi tiene 2 electrones pi. Es una cadena lineal. A ver, ¿es una cadena lineal? No, porque ya estoy viendo que este CH3 sale de esa cadena lineal. Entonces, ya esto hace que se invalide, ¿no? Presenta 7 enlaces de tipo sigma entre carbono-carbono. Entonces, si veo aquí que presenta 7 enlaces sigmas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería el de acá, y 7 entre carbono-carbono. A ver, entre carbono-carbono. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente, sí, hay 7 enlaces sigma-sigmas, ¿no? Entonces aquí en el doble hay un sigma y en el triple también hay un sigma y todos los enlaces carbono-carbono simples también son sigma. Entonces sí, esto sería correcto, son 7, pero no es lineal y por lo tanto eso sería falso. Por lo tanto, falso, verdadero, falso, la alternativa correcta sería casa. Pregunta número 5. A ver, ¿qué tenemos en la pregunta número 5? Dice, con respecto a las siguientes estructuras, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? Dice, A es una cadena alicíclica. Acuérdate que cuando decimos alicíclica,
quiere decir ali porque es alifático. Entonces, A es alifático, correcto, porque no es aromático. ¿Y es cíclica? Sí, también es cíclica. ¿Y es saturada? No, porque veo el doble enlace. Entonces, es insaturada. Esto es falso. Luego nos dice C, aquí está C. Es una cadena alifática. Ya estás viendo aquí la base que se conoce como benceno. Entonces, ¿es alifática? No. Cíclica sí es e insaturada también, pero aquí alifática eso ya no es. Es una cadena aromática, es un ciclo aromático, ¿no? Porque tiene el anillo de benceno. Luego nos dice, ¿todos son aromáticos? No, porque A, B no tienen el anillo de benceno. Así que esto es falso, ¿no? Y la fórmula global de B es C7H14. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, sí, son 7 carbonos y ahora vamos a completar los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos son? Profesora, acá hay un enlace, 1, 2, 3, falta 3. Aquí falta 1, aquí está completo, aquí falta 2, aquí falta 2 y aquí falta 3. ¿Contamos? Y aquí también falta 3. Contamos 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, correcto, esto sería su fórmula global de la estructura B. Por lo tanto, en esa pregunta, la respuesta sería falso, falso, verdadero, la alternativa, falso, 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 verdadero, la alternativa da. ¿Ok? Eso sería. A ver, pregunta 6. ¿Qué nos preguntan en la número 6? Nos están hablando de isómeros, ¿no? Los isómeros son aquellos que tienen la misma fórmula molecular, la misma fórmula global. Esta estructura, si yo cuento su fórmula global, es C4, H6O. Y esta otra estructura es C4HO, H8O. Entonces, dice, ¿los compuestos en A son isómeros de compensación funcional? Tan solo ver la fórmula, ya no tengo ni qué pensar porque no tienen la misma fórmula. Entonces, simplemente no son isómeros de compensación funcional. Eso es falso, ¿no? Tienen que tener la misma fórmula global. En la siguiente estructura, en B, nos dice, ¿son isómeros de posición? Veo si la fórmula global de ambos son las mismas. Si yo cuento el número de carbonos, C6H8O2. Y de la otra estructura, C6H8O2. Entonces, sí tienen, profesor, en este caso, la misma fórmula global. Ahora sí, como tienen la misma fórmula global, recién tú vas a analizar qué está pasando con esos compuestos. Si cambia de posición el grupo, el carbono, o cambia el grupo funcional, ¿no? Muy bien, entonces, aquí veo que está el COOH
en este primer carbono, por así decir. Y aquí vemos que está el triple enlace. Se mantiene ese, ay, perdón, acá no es el 1, en este carbono está el 1. Se mantiene el grupo OCO, ¿no? En el 1. Aquí también está en el 1, pero mira el triple enlace, se cambió de posición. Entonces, si se cambió de posición el grupo funcional, efectivamente son isómeros que nos dice la estructura B son isómeros de posición. Sí, se cambió de posición el grupo funcional, entonces son isómeros de posición, porque el grupo funcional está cambiando de lugar, ¿no? Entonces, sí, eso sería correcto. Y luego, finalmente, nos habla de la estructura C. Son isómeros también de posición, nos dice. Y acá, ¿qué observamos? En la 3 observamos que es una cadena y que esa cadena lo que cambia son el número de carbonos, ¿no? El carbono cambia de posición. Si el carbono cambia de posición, entonces decimos que es isómero de cadena. La misma fórmula global, sí, entonces son isómeros de cadena. Y la respuesta aquí sería entonces falso, verdadero, falso. La respuesta sería la alternativa avión, ¿no? A ver, pregunta número 7. ¿Qué nos dice? En la síntesis orgánica se usan reacciones orgánicas en la construcción de nuevas moléculas, ¿no? Al respecto, selecciona el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces, estoy viendo que a este hidrocarburo se le adiciona el cloro y luego ese cloro ingresó a la estructura. Entonces, ¿qué tipo de reacción estamos viendo aquí? En la A, cuando una sustancia ingresa, eso corresponde a una reacción de sustitución, ¿verdad? Porque sale el hidrógeno e ingresa el cloro. Luego, en el enunciado B, que tenemos un grupo alcohol por el OH, y este OH desapareció y se formó un doble enlace. ¿Y dónde se fue el OH entonces? Ah, formó agua. ¿Esto a qué corresponde? A una reacción de eliminación, porque has eliminado ese grupo OH, ¿verdad? Y luego tenemos la C. Ahora, aquí, jóvenes, vamos a hacerle zoom para que puedan comprender. Tenemos un doble enlace. Ustedes saben que aquí hay un hidrógeno, aquí hay un hidrógeno, ¿verdad? Ya se sobreentiende. Y también aquí hay un hidrógeno para que sean los 4 enlaces. Lo mismo aquí, hay un hidrógeno y por aquí un hidrógeno y por aquí otro hidrógeno. Entonces, chicos, ¿qué va a pasar? Dice cuántas moléculas de hidrógeno o cuántas moles de hidrógeno se necesitará para que tengamos todos los enlaces simples. Entonces, tú necesitas que aquí ingrese un hidrógeno y que acá ingrese un hidrógeno y este doble se vuelve simple. ¿Estamos de acuerdo? Porque tendrías ya 1, 2 y 3 hidrógenos. Y acá también estarían tus 2 hidrógenos. Eso con una mol de hidrógeno. Y aquí también necesitas que ingrese hidrógeno, ¿verdad? Necesitas que ingrese hidrógeno. Acá también.
para que quede aquí entonces, en este último, 2 hidrógenos y aquí 2 hidrógenos. Entonces, has aumentado este hidrógeno, que son estos de aquí, y estos hidrógenos que son este y este. ¿Cuántas moles has aumentado? 2 moles, ¿no? Acá sería entonces 2 moles de hidrógeno que estarías aumentando para que puedas tener de insaturado, a saturado, ¿no? Porque tú sabes que de doble necesitas una mol de hidrógeno para pasar a simple. Como hay 2 dobles, y hay uno y aquí hay otro, necesitas por eso 2, ¿correcto? Muy bien, ahora sí vamos a responder entonces nuestros enunciados. ¿Qué dice? A, ¿es una reacción de sustitución? Correcto, eso es verdadero. B, ¿corresponde a una reacción de eliminación? Correcto, eso también es verdadero. Y en la reacción C, ¿se requieren 2 moles de átomos de hidrógeno para ser saturado? No, chicos, no se requiere 2 moles de átomos de hidrógeno. Si fuera la pregunta por átomos de hidrógeno, tú solo tendrías que ver los H solitas. Como tú estás necesitando 2 moles de hidrógeno así, el H solito sería 2 por 2, son 4 mol átomos. Eso ya lo hemos estudiado en la semana 3, 4, creo, 6, no recuerdo, de unidades químicas de masa, ¿no? Entonces, no son átomos, sino son 2 moles de hidrógeno. O podría haber dicho 4 moles de átomos. Entonces, esto es falso. Por lo tanto, sería verdadero, verdadero, falso. Y la respuesta sería la alternativa B. ¿Ok? Muy bien. Y la última pregunta. A ver, chicos. Tenemos aquí la primera estructura. Profesor, a ver, vamos a intentar desplegar CH3, COO, CH2, CH3. Entonces tú tienes que identificar quién es. A ver, vaya identificando. Vamos viendo la otra estructura B. Profesor, aquí tenemos el CH2. El OH está, mira, en paréntesis. Entonces, ahorita vamos a ver dónde lo acomodamos. Estoy copiando el CH2, el CH y otra vez se presenta el OH y el CH3. ¿Correcto? Entonces, aquí, aquí, sería, como tiene aquí el CH2, SOH tendría que venir aquí para completar los 4. Y luego en el CH tendríamos que tener aquí el OH, ¿no? Para que también complete los 4. Entonces tienes que identificar de quién estamos hablando con la presencia de ese CH2. Si continuamos, ¿no? Eso sería la estructura A, eso es la estructura B. Voy a colocar aquí la estructura C, ¿ya? Entonces acá sería CH3, CH2, CO, CH2 y CH3. Entonces aquí, ¿quién sería este de aquí? ¿Correcto? Y luego tendríamos la estructura D. Entonces carbono, ahí veo que hay un CHO volteado, pero está el CHO, CH2,
CH2, CH2 y el choro. Muy bien, entonces aquí tengo estos grupos de aquí. Muy bien, ya hemos identificado entonces a los grupos funcionales, ¿no? Que justamente era lo que les decía el día de hoy, que ustedes tienen que saber identificar los grupos funcionales. Entonces, el primero, ¿a quién corresponde? El grupo COO, aldehído, éster, alcohol o cetona. ¿Qué cosa es ese COO con dos O? Eso es un éster. Entonces acá tendría que venir el éster, ¿cierto? Eso es el éster. La B, ¿qué cosa es la B? El grupo OH. El grupo OH es alcohol. Aquí está el alcohol. La B es el alcohol. El grupo CO, ¿qué cosa es el grupo CO? Cetona. Entonces la cetona es la C. ¿Y qué es el grupo CHO? Puede ser uno, dos o tres, basta que ya esté el CHO. Eso es un aldehído. Entonces nuestra clave sería DABC. DABC, en la pregunta 8 la respuesta sería casa. ¿Listo? Entonces, por favor, para la siguiente clase, practica y ya tienes que determinar así a simple ojo de qué grupo funcional estamos hablando. ¿Ya? La siguiente sí ya nos vamos con todo lo que es nomenclatura. ¿Ya? Entonces la siguiente silla de frente nos vamos al número de carbonos, qué grupo funcional es y damos el nombre del compuesto. ¿Ya, chicos? Vamos a proyectar entonces ahora sus domiciliarias para que puedan practicar. Pregunta 1 de propuestos. Vamos a colocar más pequeñito para que puedan tomar captura. 1, ahí está la pregunta 1. La respuesta a la pregunta 1 sería la alternativa casa. Pregunta 2. Domiciliarias, la pregunta número 2. La respuesta sería dado. Ok, la respuesta sería dado. Pregunta 3. Ahí está la solución a la pregunta 3. Entonces, en la pregunta 3, la respuesta es la alternativa casa. Ok. Pregunta 4. Determinación de los grupos funcionales. Ok.
Eso de ahí, chicos, por favor, practicar bastante, ¿ya? Tienen que saber qué grupos funcionales están presentes y saber el rango de prioridad. Si no sabemos cuál es el que manda, podemos colocar a un alcohol como cadena principal cuando de repente está la acetona o el aldehído, ¿no? Entonces, por favor, revisen ese cuadrito que hemos visto donde están las prioridades del ácido carboxílico, donde está la acetona por encima del alcohol, ¿no? Donde está el aldehído por encima de la acetona. Esto es importante, ¿ya? Que sepan muy bien quién manda quién, para que ustedes observen la estructura y digan, ah, no, esto es un alcohol, esto es un aldehído, manda el CHO. Esto es un aldehído, esto es un carboxílico, manda el carboxílico, ¿ya? Entonces, por favor, repasar esos grupos funcionales. Pregunta 5. La pregunta 5, la respuesta es barco. Y la pregunta número 6, la respuesta también es B de barco, ¿ya? Estas también son preguntas claves, lo que corresponde a las reacciones de adición, ¿no? Que son de halogenación o de cloración. No, perdón, esto es sustitución. Esta de acá, de adición, ¿no? Entonces, por favor, miren aquí está el doble enlace, se aumenta el hidrógeno y se vuelve a un alcano. Entonces, eso también tengan muy en cuenta. Practiquen, colóquense ustedes ahí un enlace doble, hidrogenícenlo, colóquense un enlace triple, hidrogenícenlo y vean qué sale, ¿no? Y entiendan cómo es que ocurre para que ustedes sepan cuántas moles de hidrógeno se necesita para poder saturar a la sustancia. ¿Ya, chicos? Entonces, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, por favor, vuelvo a repetir, la siguiente semana, ¿ya? Practiquen, porque si ustedes no van a repasar, de repente se les va a complicar al momento de nombrar, porque ustedes ya tienen el material. Revisen su teoría de la semana 14. Ya ahí está bien claro todas las reglas. ¿Cuáles son los prefijos? Porque si la otra semana es lo mismo que vamos a ver en la semana 15, 16. Si yo la semana 14 no entiendo, peor va a ser la semana 15 y peor va a ser la semana 16, porque va a ser en base a lo que yo entienda de la semana 14, ¿no? Es como que yo en la semana 14 te voy a enseñar el abecedario. Y en la semana 15 te voy a enseñar las sílabas y en la semana 16 te voy a enseñar a leer. Entonces, si tú no sabes el abecedario, no vas a poder silabear y peor no vas a poder leer, ¿no? Entonces es una secuencia que vamos a realizar en estas 3 semanas que se vienen en la nomenclatura de los compuestos orgánicos. ¿Ya, chicos? Listo, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima, ¿verdad? Porque ahora se van ya de vacaciones, así que descansen un poquito y luego nuevamente retoman sus estudios, ¿ya? Un abrazo. Pasen bonitas fiestas. Chao, chicos. Cuídense.